Soy Isabel Iglesias. Os voy a hablar un poco sobre los cambios globales, los cambios en la física de la atmósfera y del océano. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el IPCC, sobre qué utiliza el IPCC para calcular las previsiones futuras, cuáles son los cambios observados en los medios, tanto como la atmósfera y el océano. Toda la gente habla de cambio climático, se dice que hay calentamiento, se dice que se derriten los polos. Bueno, pues vamos a ver un poquito todo lo que es eso. Pero antes de empezar a hablaros de lo que es el cambio climático, quiero que sepáis que existe una diferencia entre un cambio climático y un calentamiento global. No es la misma cosa. Un cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático de datos que nosotros tenemos, que suele ser a una escala que puede ser o bien global o puede ser regional. Esos cambios se producen a escalas de tiempo que pueden ser muy diversas, desde escalas de tiempo tipo interglaciares o glaciares o interglaciares de miles de años, como cientos de años. Y normalmente se producen sobre todos los parámetros climáticos, es decir, sobre la temperatura, sobre la precipitación, sobre el contenido de humedad, sobre la temperatura del océano, sobre la cantidad de salinidad en el océano, etc. Normalmente se producen debido a causas naturales, como puede ser la variación del eje de la órbita terrestre, como puede ser cambios en las corrientes debido a la magnetización de los polos, etc. Pero en los últimos años se sospecha que también la acción de la humanidad puede tener que ver en un cierto cambio climático. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, no es lo mismo que cambio climático. Y muchas veces se usa esta palabra para referirse a ese cambio de origen humano, pero no es cierto, no se puede hablar así. Con lo cual, calentamiento global, cuando hablamos de cambio climático, debemos decir cambio climático antropogénico generado por el hombre. Un cambio climático, además de un calentamiento global, es decir, que la Tierra se caliente, implica cambios en otras variables, como os dije antes, y la complejidad de este problema, de saber cómo se calienta, qué efectos tiene debido a la complejidad del sistema climático, hace que la única manera que tengamos de evaluar estos posibles cambios y cómo van a afectar al futuro sea utilizando lo que se llaman modelos computacionales o modelos climáticos globales. Entonces, ¿qué es un modelo climático global? Imaginaros un montón de líneas de comando, como tenéis allí en la pantalla, ¿vale? Todas matemáticas, un montón de líneas escritas, todas. Ahí dentro está toda la física, toda la matemática necesaria para simular el sistema climático. Esto es una representación del sistema climático, que está compuesto por la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera y la criosfera. Entonces, dentro de nuestro modelo matemático tenemos todas las ecuaciones que rigen cada uno de los medios por separado y los nexos que existen dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, como el viento sopla sobre el mar y mueve la superficie del mar para provocar las corrientes. Como la lluvia precipita sobre la tierra, esta se mezcla con la arena, con la vegetación y produce más vegetación. Todo eso está dentro de lo que sería un modelo climático. Ahora, para nosotros operar nuestro modelo climático necesitamos información. Necesitamos datos iniciales. ¿Y de dónde tomamos esos datos iniciales? De las condiciones meteorológicas actuales, de las condiciones meteorológicas históricas y de lo que se llaman los datos paleoclimáticos. Los datos paleoclimáticos son los datos que tenemos del clima en tiempos pasados. Son registros naturales que se encuentran en diversos medios, como pueden ser los sedimentos lacustres y oceánicos, los anillos de los árboles, el polen fósil, registros históricos escritos desde monjes hasta agricultores que decían pues, que ese año había llovido mucho y por eso teníamos una excelente cosecha o los que son más conocidos o quizás más espectaculares son lo que se llaman los testigos de hielo. Los testigos de hielo son columnas que se toman perforando lo que es la zona del Ártico, del Antártico, y lo que se hace es coger ese testigo, ese hielo, y dependiendo de la profundidad a la que sepamos que está, sabemos a qué
digamos, en la edad en la que se creó. ¿Hace cuántos años fue depositado ese hielo? Entonces, lo que se hace es laminar ese hielo y se analizan las burbujitas de aire que quedan al formarse. Entonces, sabemos cuál era la composición del aire en el momento que ese hielo se formó. Y los registros de hielo tomados en la Antártida lo que nos han demostrado es que en los últimos 400.000 años la Tierra ha sufrido 4 largos periodos glaciares, ¿vale?, puntuados por cortos periodos interglaciares. Entonces, así sabemos cómo fue el clima en el pasado de la Tierra, gracias a estos datos. Por ejemplo, aquí sería la diferencia que hay a día de hoy. La cubierta de hielo estaría aquí, localizada, mientras que en las épocas glaciares tendríamos hielos que se extenderían por gran parte de Europa y gran parte de Canadá. Estos registros históricos, que son estos que tenéis aquí, de los que os hablé antes, nos dan datos a diversas escalas de tiempo y que pueden ser datos como de temperatura, de precipitación o el balance de agua que había, la composición química del aire o del agua, la biomasa o la vegetación que había en ese momento, las erupciones, si hubo erupciones volcánicas, todo eso aparece en la composición del aire, el nivel del mar, hasta dónde llegaba, o incluso la actividad solar. En los últimos 2000 años también ha habido variaciones en lo que es la temperatura media y podemos observar que hubo 2 periodos claramente marcados, con lo cual lo que os estoy diciendo es que en el pasado existieron también periodos muy fríos o muy calientes, como es el periodo cálido medieval o lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Durante el periodo cálido medieval, que fue entre el 1100 y el 1250, se cree que esto se pudo producir, ¿por qué? Porque coincide con un periodo de mayor actividad solar y se observaron cambios en lo que es la intensidad de la corriente termohalina. La corriente termohalina está representada aquí en esta figura, es un gran cinturón de corrientes superficiales y profundas que transportan el agua por todos los puntos del planeta. Y lo que hacen es recircular el agua y mantenerla siempre en movimiento. Uno de los que más nos afecta a nosotros, o lo que a lo mejor más podéis conocer, es lo que se llama la corriente del Golfo, que es la que va desde el Golfo de México hasta la zona de Islandia. Es superficial, transporta agua caliente y es lo que produce que en España, más o menos, en Galicia o Portugal, en nuestras latitudes tengamos inviernos, sí, digamos que fríos, pero más o menos soportables, y en latitudes iguales en Norteamérica, tipo Nueva York, nieva durante los inviernos. La corriente del Golfo lo que nos hace es aportar gran cantidad de humedad, que es lo que produce que eso y la circulación general atmosférica, que es mueve el aire del oeste para este, produce que nos lleguen grandes cantidades de precipitación. Entonces, la corriente del Golfo lo que produce es que no nos nieve y que nos llueva, teniendo un clima más o menos agradable, podemos decir así. Pero, en este caso, cuando fue el periodo cálido medieval, digamos que hubo cambios en la intensidad de la corriente termohalina, hubo periodos de mayor actividad solar y que se produjo un periodo más cálido de lo que era habitual. ¿Qué produjo este periodo así más cálido? Pues produjo que en buena parte de Europa, incluso en el sur de Inglaterra, se produjo vino, y buen vino, e incluso a día de hoy persisten topónimos como Wine Street o Vineyard en Londres, con lo cual se producía vino. Los vikingos consiguieron pasar desde las zonas más nortes de Europa hasta Groenlandia, colonizando Groenlandia. ¿Por qué? Porque los hielos árticos estaban más pequeños y además, incluso en las zonas altas de los Alpes se determinó, se vio que había crecimiento de especies arbóreas. La pequeña edad de hielo, al contrario, es un periodo más frío. Fue de 1300, bueno, no lo veis ahí, pero es de 1300 a 1850.
En este momento lo que hubo fue menor actividad solar y había mayor actividad volcánica. Los volcanes, al soltar aerosoles y al soltar partículas de cenizas, impiden que la luz del Sol y su energía entre. Entonces, había mayor reflectividad de los rayos solares, ahora os lo explico un poquito con lo que es el efecto invernadero, pero entraba menos rayos solares, menos calor, y con lo cual hubo un enfriamiento. Se sabe porque hubo una gran hambruna entre 1315 y 1317, en donde el 10 o el 20% de la población resultó muerta. Hay registros de que el río Támesis y los canales de Holanda se congelaban durante el invierno. ¿Por qué? Porque se celebraban ferias y circos sobre los ríos y sobre los canales, se alquilaban parcelas sobre ellos. También se sabe que los hielos árticos se extendieron hasta Escocia, los glaciares tuvieron un crecimiento generalizado y fue la época en la que Stradivarius construyó sus violines. ¿Por qué? Porque la madera de los árboles era mucho más densa y entonces nunca se obtuvo una madera igual para construir esos violines. Con lo cual, los cambios y las variaciones climáticas están escritas a lo largo de toda la historia de la Tierra. Sin embargo, tenemos una entidad que se llama el IPCC, que es el panel gubernamental para el cambio climático, que lo que hace es analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, bueno, esta es la definición de ellos, toda la información que tienen, tanto científica como técnica como socioeconómica, que es importante, que es relevante para poder entender todos los elementos científicos del riesgo que supone lo que es el cambio climático provocado por las acciones del hombre y qué posibles repercusiones y efectos puede tener sobre la Tierra y qué posibilidades tiene el ser humano o la Tierra o el clima de adaptarse e incluso poder atenuarlo. El IPCC por sí no investiga, no realiza investigación. Lo que hace es coger todos los datos relativos al clima, todas las investigaciones realizadas por otros científicos, y las une, las evalúa y las publica en una serie de informes o documentos especiales técnicos sobre temas en los que es necesario informar y asesorar científicamente, tanto a científicos como a políticos, como a gente que realmente tenga interés o necesite datos sobre saber lo que es el cambio climático. ¿Por qué se creó el IPCC? ¿Cuál fue el origen del IPCC? Pues esta curva que representa el CO2 atmosférico de la atmósfera. Se llama la curva Killing y es un récord a muy largo plazo, aquí os represento desde el 1960, de cómo varió la concentración de CO2 en la atmósfera medida en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái. Bueno, además podéis ver que las líneas van haciendo ondas, ¿vale? A pesar de esas oscilaciones anuales, que son normales dentro de la observación debido a las corrientes atmosféricas y cómo la atmósfera se comporta, si veis, la tendencia general es aumentar, y es aumentar de 300, 320 partes por millón hasta casi 400. Con lo cual, estos datos indican que las concentraciones de CO2 han sido lo más altas observadas en los últimos 400.000 años. Con lo cual, esto trajo una preocupación y los políticos y la sociedad empezaba a tener una preocupación por saber qué efecto tendría este aumento de CO2 en nuestra atmósfera y en nuestro clima. Con lo cual, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el IPCC en 1988. Con lo cual, ¿cuál es el efecto que el CO2 tiene en la atmósfera? Porque claro, toda la gente dice, sí, gases de efecto invernadero y tal. Bueno, el efecto invernadero es un efecto natural y normal de la Tierra. No sé si alguno oyó hablar de él, pero si no existiese, no habría vida en lo que es la Tierra. Permite que los gases que tenemos en nuestra atmósfera permiten que entre cierta radiación solar, pero que después no salga todo el calor. Con lo cual, aumenta de forma natural lo que es la temperatura en la Tierra. Ahora, el efecto invernadero debido al calentamiento global, si nosotros aumentamos la cantidad de gases que hay en la atmósfera,
ese efecto invernadero cada vez va a ser más fuerte y entonces vamos a provocar un calentamiento. Bueno, eso es lo que se conoce. Después, el IPCC se basa en lo que es el forzamiento radiactivo para medir un poco los efectos. Se denomina lo que es conductor de cambio climático aquellas sustancias naturales o antropogénicas o aquellos procesos que lo que van a hacer es alterar la cantidad de energía que la Tierra tiene. Cuando uno de estos es el forzamiento radioactivo, que lo que hace es cuantificar de una forma cuantitativa el cambio en los flujos de energía causados por esos cambios en esos conductores que el IPCC considera. De esta forma podemos estimar la variación climática que cualquier de los cambios en los procesos climáticos producirá. Si tenemos un forzamiento radiactivo, que sería de este lado de la columna para allá, lo que tenemos es un calentamiento y al contrario sería un enfriamiento. No sé si veis bien la imagen. Digamos, aquí estaría el CO2, debajo estarían otros gases de efecto invernadero y aquí abajo incluso estarían los efectos de nubes y demás. Si realizamos la suma de todos los forzamientos radioactivos de cada uno de los conductores, obtenemos que el forzamiento total es positivo, lo que quiere decir que es un calentamiento. La Tierra se está calentando. Con lo cual, el IPCC lo que nos está diciendo es que realmente la influencia humana en el sistema climático está siendo clara. Es claro que el ser humano está haciendo algo que está afectando al clima. ¿Dónde se detecta esto? Esto se ha detectado en cosas como que la atmósfera y el océano se están calentando. Se ha detectado en cambios en el ciclo de agua total, cambios en las precipitaciones, reducción de la cantidad de nieve, reducción del hielo, aumento global en el nivel del mar e incluso cambios en algunos extremos climáticos. Entonces, os voy a mostrar una serie de gráficos que os van para enseñaros primero cómo ha variado las cosas durante estos últimos años. Con lo cual, en el primero de todos lo que tenéis es la media anual de la temperatura de toda la Tierra, ¿vale? Y estarían desde 1850 hasta el 2010 aproximadamente. Si os fijáis en la curva, tiene una clara ascensión. Estamos hablando que la temperatura media ha variado del 1800, que aproximadamente estaba a unos menos 0,4, a ahora que está a unos 0,4. Es decir, tenemos un aumento de la temperatura de 0,8 grados. Medio, global, en toda la Tierra, calculado con el polo norte, el polo sur, las zonas de los trópicos, etc. Pero estos cambios no son iguales en todas las partes. Si veis esta figura, lo que representa es la temperatura superficial, el cambio, entre 1901 y el 2012. Las zonas más oscuras, más violetas, implican cambios en la temperatura digamos, cambios positivos, aumentos de temperatura de hasta 2,5 grados. Las zonas así más rojas, más rojizas, serían de 1 grado, 1,5 aproximadamente. En general, los colores que vemos en la Tierra son todos positivos. Algunas regiones más, otras menos, pero indica claramente un aumento de la temperatura superficial. Bueno, en esta imagen no se ve muy bien, las tenéis muy pequeñitas, pero bueno, básicamente estos son. Aquí tendríais también la evolución de 4 bases de datos diferentes de la temperatura del aire en la superficie terrestre y vemos que tiene también nuevamente una tendencia de aumento. La temperatura superficial del mar nuevamente tiene otra tendencia de aumento. La temperatura del aire marino sobre el mar también tiene otra tendencia de aumento. El nivel del mar, que es esta figura que tenéis aquí, también nuevamente tiene otra tendencia a aumentar. Y estos todos son datos medidos hasta el 2012, es decir, hasta hace un par de años. Con lo cual, existe una clara influencia del ser humano sobre el cambio climático. Aquí tenéis los cálculos hechos para cada uno de los océanos. Todos los océanos, por regla general, fijaros en la línea roja, ¿vale? Este está hecho hasta el 2000,
la línea roja tiende a aumentar, tiene una tendencia que indica que está aumentando la temperatura. En unos océanos más, en otros océanos menos, pero en general está aumentando. ¿Esto qué conlleva también? Cambios en lo que es la precipitación. ¿Por qué? Porque si tenemos más humedad, si los océanos están más calientes, se evaporan más cantidad de agua y pueden producir más precipitaciones en unas zonas, pero como también calientan parte del aire de la atmósfera, eso cambia los vientos, con lo cual pueden desplazar esas precipitaciones para otras zonas. Con lo cual, hay zonas que, como España, por ejemplo, que la tenéis aquí, en la península ibérica, que el cambio ha sido a perder precipitación, es decir, es más seca de lo que era. Después también tenemos, evidentemente, si en general el sistema climático, nuestro aire, está más caliente, vamos a tener diferencias en la concentración de hielos. Con lo cual, en el hemisferio norte, veis que la tendencia general, o sea, la línea es hacia abajo, ha disminuido la extensión de hielo que había en el hemisferio norte. El contenido de hielo en la Antártida y en Groenlandia también ha disminuido, las zonas rojas implican disminución, y también en los glaciares, es decir, los glaciares que tenemos en las zonas de altas montañas disminuyen su concentración de hielo, disminuyen su volumen. Ahora os voy a mostrar unas fotos. Pero incluso también existe un cambio, claro, si tenemos el clima más cálido, si tenemos nuestro aire más caliente, las fechas en las que se hielan los lagos y los ríos del hemisferio norte van a pasar a ser más tardías, porque el invierno llega más tarde, el invierno que nosotros consideramos como tal. Con lo cual, aquí tenéis representado también cómo cambian esas fechas, es decir, como cuando antes a lo mejor se helaban. Pues aquí tenemos uno de ellos, a mediados de febrero, ahora ya hasta el 1 de marzo ya no hiela, es decir, tenemos periodos de 15 días, de menos 15 días que el lago no va a estar helado. Y bueno, aquí tenéis también representados cómo disminuye el hielo en el Ártico y el Antártico y cómo el Polo Norte, la concentración de hielos que tenía en 1979 y cómo ahora en el 2000 está aproximadamente a la mitad. Ahora, lo que os decía, estas son imágenes de algunos glaciares, comparaciones de fotografías hechas desde profesionales científicos hasta amateurs. Por ejemplo, lo que pasa es que están un poco pequeñas y no se ve muy bien. Esta es la comparación del mismo glaciar tirada. Son fotografías tiradas desde el mismo punto, ¿vale? Esta fotografía sería de 1995 y en el 2000 ya no tenía prácticamente hielo. Esta sería de 1936 y esta sería del 2004. Fijaros en la diferencia en los glaciares. Aquí la lengua ya no llega hasta esta parte de la montaña, aquí sí. Cómo fue disminuyendo el glaciar hasta prácticamente desaparecer, este glaciar de Alaska. Cómo antes la lengua de hielo llegaba a toda esta parte y ahora ya ni siquiera se ve en el 2007. Como en la Patagonia en 1928 estaba todo cubierto de hielo y ahora prácticamente no tenemos glaciar. Estas zonas también, desde la comparación de 1940 al 2006. Es decir, existen pruebas físicas y visibles y comparativas de que existe un calentamiento de cualquier motivo que está provocando que estos glaciares desaparezcan. Pero ¿qué pasa? Que estos glaciares y las áreas del hemisferio norte, esa agua tiene que ir a alguna parte. Es agua dulce y esa agua dulce va al océano. Con lo cual, todas las zonas de parte de Groenlandia y de Islandia que están perdiendo hielo convirtiéndose en agua, lo que se produce es una disminución de la salinidad y está cuantificada. Fijaros en los gráficos, son todos descendentes, es decir, se está aportando más agua dulce y sacando salinidad, con lo cual esto tiene
efectos desde cambios en las corrientes hasta efectos sobre los seres marinos que viven en aquellas zonas, cambios del tipo de peces que viven en la zona, alteraciones genéricas. Bueno, esta es una figura como la que os enseñé antes, es decir, está aumentando el nivel del mar, pero el nivel del mar no solo aumenta por el aporte de agua dulce que nosotros le damos, sino que también aumenta porque el océano, al estar más caliente, el agua se calienta y se expande, con lo cual esos son los dos motivos principales para explicar por qué el nivel del mar aumenta. Y claro, si tenemos un nivel del mar más alto, tenemos olas que llegan más lejos, tenemos tempestades que cuando vienen son más severas y consiguen llegar más hacia el interior de la Tierra, con lo cual tenemos muchos problemas en zonas costeras. Y, claro, debido al aumento en el nivel del mar, existe pues eso, un aumento en la altura significativa de las olas. Con lo cual, así un poco resumiendo, si tenemos un calentamiento global y un cambio climático, esto lo que va a producir es en aumentos en la salud propia de los seres humanos, aumento en la mortalidad relacionada con el clima, aumento también con enfermedades infecciosas y, claro, tenemos calor en nuestras zonas, pueden llegar enfermedades tropicales que aquí antes no existían, con lo cual tener problemas en lo que es la salud. También aumento porque el aire deteriora su calidad, con lo cual pueden aparecer más asmas o más alergias. En los recursos hídricos vamos a tener problemas en la disponibilidad y en la calidad del agua que podremos beber y incluso en la generación de energía hidroeléctrica a base de nuestras presas porque los ríos no van a tener tanta agua como tendrían. También los extremos pueden ser más fuertes, es decir, podemos tener olas de calor más severas, pero también cuando tengamos inundaciones van a ser más fuertes. Y cuando la temperatura aumenta en los océanos, tenemos los océanos más cálidos, lo que va a implicar son tormentas mucho más fuertes, precipitaciones mucho más intensas y violentas y los huracanes aumentando tanto en intensidad como en número. ¿Por qué? Porque digamos que la fuente de alimento de un huracán es el calor del mar. Los huracanes se forman en regiones que son cálidas oceánicas, que le aportan toda la energía, tanto humedad como calor, para producirse. Si el océano está más caliente, los huracanes van a ser más virulentos, van a ser más fuertes. Con lo cual, esto es otro posible peligro del cambio climático. Por supuesto, va a provocar cambios en la agricultura, el tipo de cultivos que vamos a tener en cada zona. En los bosques, nuestros bosques se van a ver afectados por eso. En las especies autóctonas y en los humedales va a haber otras especies que se sitúen y que, digamos, no maten, pero ocupen el lugar de nuestras especies autóctonas. En las zonas costeras, pues eso, aumento del nivel del mar, cambios en las corrientes, cambios en la pesca, en dónde van los peces y también posibles impactos socioeconómicos, como son la alteración del funcionamiento de los ecosistemas que suministran a nuestras economías todos esos servicios, esas materias primas. Puede encarecer el precio de las pólizas de seguros. ¿Por qué? Porque los accidentes pueden ser más probables. De una casa en la playa, si aumenta el número de tormentas por invierno, el seguro de la casa va a ser más caro. Incluso también de las atenciones sanitarias a pescadores o por ejemplo, a agricultores, de las pólizas de seguro que un año que no tienen cosechas puedan verse afectados. Incluso posibles migraciones de los seres humanos por intentar repartirse los recursos. Con lo cual, como os decía, para saber el IPCC, además de saber lo que está pasando ahora, quiere saber lo que va a pasar después, con lo cual utiliza los modelos climáticos para predecir cómo será el clima futuro. Utilizan estos modelos, que son modelos que acoplan la atmósfera y el océano, o que se llaman también modelos de circulación global, porque son modelos globales, representan todo el globo y se sabe cómo es la circulación por todos ellos. ¿Qué problemas tenemos? Que tenemos falta de datos iniciales,
que nuestros ordenadores no son fuertes como para hacer grandes cálculos, pensar que, bueno, ahora os explico cómo funcionan brevemente, pero pensar que estamos simulando todo el globo, toda la física del globo, toda la matemática, todas las ecuaciones que rigen todo el globo, desde el norte hasta el sur, y tienen una resolución muy amplia. Entonces, bueno, esto no lo veamos. Os explico así lo que son los modelos. Esto es la evolución de los modelos desde mediados de los 70, que son cuando se empezaron a crear los modelos climáticos, hasta el último informe del IPCC, no, el anterior, que fue el 2005, 2007, bueno, no me acuerdo, pero por ahí. Entonces, los modelos inicialmente tenían, sí, la radiación solar, sí, tenían los gases de efecto invernadero, tenían la cubierta, simulaban la cubierta nubosa y simulaban la precipitación. A medida que se fue investigando, se fue aumentando la capacidad de nuestros ordenadores para realizar todas las ecuaciones matemáticas y demás, se pudieron simular cosas mucho más complejas como el océano, capas superficiales y profundas, las corrientes que circulan en el océano, vegetación, química de la atmósfera, vientos, hielo, tierra, interacción de lo que es el efecto con la tierra. Es decir, los modelos cambiaron mucho y cada vez son más, podemos confiar más en ellos, pero siguen siendo modelos y siguen sujetos a errores. ¿Por qué? Porque normalmente los modelos son manipulados por los seres humanos y nosotros tenemos errores. Si tú dices, estoy metiendo los datos de hoy, de las temperaturas de hoy, hoy están fuera pues unos 17, 15 grados, pero te confundes y en lugar de 17 o 15 grados te comes el 5 o el 7 y le pones un 1. Vale, dices tú, un día de datos, ya. Pero es que tú después calculas las cosas con ese día y entonces a ese día le sumas más 2 y después le sumas más 7 y después le sumas otros 100 y después, entonces el error que inicialmente era muy pequeño acaba siendo enorme. Con lo cual los modelos hay que tratarlos con cuidado. Sí, nos dan resultados, sí son interesantes, pero no siempre, no podemos poner la mano en el fuego que eso sea lo que va a pasar. Y además, lo que os decía, que tienen una resolución muy amplia. Los modelos, para funcionar, lo que hacen es dividir la Tierra, la superficie de la Tierra, en cuadraditos. Y en cada uno de los vértices, de los nudos donde se unen esos cuadrados, se calculan todas las ecuaciones de la física de la atmósfera y del océano para sacar nuestras predicciones. Cuanto mayor sea nuestro ordenador, cuanto más potencia de cálculo tenga, estos cuadraditos podrán ser más pequeños. Dividimos nuestra Tierra en los cuadraditos, calculamos para cada uno de los cuadraditos todas las ecuaciones de la física de la atmósfera y del océano, pero esos cuadrados, digamos que dejan áreas en su interior, dejan pequeñas áreas de la Tierra en las que existen fenómenos que están incluidos dentro y el modelo la rodea, no puede trabajar con ellas, tipo una tormenta de verano. Una tormenta de verano que a nosotros nos parece enorme, que vemos cómo la nube crece y se distribuye y comienza a crecer después en horizontal formando el yunque y después comienza a precipitar con unas bolas de granizo enorme. El modelo no lo ve, está dentro de él, no es capaz de verlo. Entonces, para eso lo que se hace es utilizar una serie de técnicas que se llaman parametrizaciones, que de forma no artificial, pero digamos que le inyectamos al modelo esas ecuaciones a mayores necesarias para simular eso. Entonces, el IPCC lo que hace es tomar los resultados de todos los modelos de los diversos colaboradores que tiene y les dice, me hacéis una simulación con estas características, o más o menos ellos se ponen de acuerdo. Quiero estas características iniciales, estas características de condiciones de tal, me la hacéis de tal a tal año. Y entonces todos esos modelos se representan en una serie de tablas, en una serie de gráficos, y como este, y se promedian. Se hace un promedio de todos los modelos, los resultados dan, y más o menos así tenemos una serie de resultados, digamos, aceptables. El IPCC se basa para esto en una serie de
de escenarios. Define 4 escenarios, el último IPCC define 4 escenarios, que son esos 4 que tenéis aquí, para decidir cómo será el futuro, cómo será el clima futuro. Estos escenarios se definen en función de cómo se cree que la humanidad va a evolucionar. Si va a aumentar o disminuir el consumo de combustibles fósiles, si va a aumentar o disminuir las energías renovables, si va a aumentar la población o se va más o menos a establecer o va a disminuir, cómo los gases de efecto invernadero van a evolucionar, si van a aumentar, si van a disminuir, etc. Entonces se hacen estudios y en este caso tenemos 4 escenarios que van desde el RCP 2.6, que se llama, que supone una baja concentración, con lo cual ahí tenéis los 4 escenarios que predice. Digamos, el más positivo sería el primero, el 2.6, que sería una baja concentración de gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían sustancialmente, y el peor de todos los escenarios sería el 8.5, esta cosa, que aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo, llegando incluso a altas concentraciones de los mismos. Con lo cual, en base a estos resultados, los modelos se toman para cada uno de esos escenarios y se representan. Entonces, ¿qué se observa? Que el cambio de la temperatura, las previsiones se hacen para 100 años, serían para el 2100. Con lo cual, la temperatura global es probable que exceda los 1.5 grados al final del siglo XXI. El calentamiento se extenderá incluso más allá del 2100 para todos los escenarios, excepto para el más benigno de todos, el 2.6. Sí, nuestra temperatura seguiría mostrando esa variabilidad interanual y decadal, pero no sería regionalmente uniforme, y las olas de calor serían más frecuentes y tendrían mayor duración. Los cambios en el ciclo del agua no serán uniformes. Se incrementará habrá un contraste entre las zonas secas o las estaciones secas y las húmedas. Los eventos extremos de precipitación serán más intensos y frecuentes cada vez que nos aproximemos más a finales del siglo, y a medida que la temperatura superficial media aumenta. Y toda la precipitación e intensidad asociada con los monzones o el fenómeno del Niño, el ENSO, también incrementará debido al aumento de humedad en la atmósfera. Los océanos van a continuar calentándose durante el siglo XXI y el calor penetrará desde la capa superficial hasta el océano profundo, afectando a toda la circulación. Es probable que os hablaba antes de la circulación termolina de la corriente del Golfo. Los modelos no nos dan resultados de que ella vaya a colapsar y vaya a terminar, pero este cambio no se puede descartar porque los modelos tienen errores. Y el IPCC sospecha que pueda producirse. Pueden producir, claro, si nos colapsa toda esa agua caliente que nos llega hacia el norte, podrían producir cambios climáticos muy abruptos, como los que se han producido con anterioridad, cuando colapsó la circulación termalina en épocas glaciares. Es muy probable que la cubierta de hielo del Ártico siga disminuyendo y reduciéndose, y que incluso la cubierta de nieve del hemisferio norte disminuya durante el siglo XXI, lo cual también afectará a los glaciares, que seguirán disminuyendo su volumen. El nivel del mar continuará aumentando bajo todos los escenarios previstos y alcanzará niveles que excederán los observados en el periodo 71-2010. Además, las emisiones de CO2 actuales lo que van a hacer es determinar el calentamiento global del siglo XXI, pero no solo, también en siglos posteriores, es decir, estos efectos se siguen transmitiendo. Y además muchos aspectos del cambio climático van a persistir durante varios cientos de años, aunque cortemos a día de hoy las concentraciones de CO2. Con lo cual, existen diferentes procesos, como algunos de los que tenéis ahí, como la estabilización de
de CO2, que sería la línea violeta, o la estabilización de la temperatura, etcétera, que necesitarían de varios años para llegar a un punto de equilibrio, porque el sistema climático, una vez que lo alteramos, después tiene que volver otra vez a un estado en el que él, digamos, se encuentre de forma cómoda.